Afectuoso saludo para todos. Soy Marino Mosquera Bejarano, estudiante del cuarto cuatrimestre del doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. El entregable de esta actividad corresponde a un reporte de investigación, entrevistas sobre el conocimiento del ordenamiento jurídico. Corresponde a la materia de legislación educativa, la cual es liderada y asesorada por la doctora María del Socorro Ballín Contreras. En esta oportunidad hemos hecho conexión con la magíster en Ciencias de la Educación, Mariana Serna Sánchez, coordinadora académica de la Institución Educativa Normal Nacional de Quito. De igual manera es bueno referenciar que la coordinadora Mariana prestó sus servicios en la institución Nuestra Señora de las Mercedes de la ciudad de Ismina, que también corresponde a una normal superior. A renglón seguido se desempeñó en la institución educativa Gimnasio Aneso a la Universidad Tecnológica del Chocó. De modo pues que vemos que hay un recorrido importante y un trasegar en el ámbito educativo, en estas importantes normales y en este importante gimnasio. Coordinadora Mariana, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Marino. Muchas gracias por la invitación. Ok. Mariana, en esta oportunidad vamos a tener una discusión en torno al ordenamiento jurídico que rige en Colombia en materia educativa. En ese orden de ideas, Colombia, nuestro país, ha suscrito diversos convenios o tratados internacionales en aras de que se pueda mejorar la calidad educativa. ¿Usted en calidad de coordinadora reconoce algún tratado o algún convenio suscrito por Colombia y que fortalezca el proceso educativo en el país? Bueno, efectivamente sí, Colombia ha suscrito un sinnúmero de convenios con diversas entidades que de alguna manera buscan o intentan ayudar a fortalecer el proceso educativo y mejorar la calidad de la educación que se imparte en nuestro país para los niños, jóvenes y adolescentes. Entre todos esos tenemos, por ejemplo, los suscritos con la UNICEF, con la UNESCO, con la OEA, con el Banco Interamericano de Desarrollo, convenios con Andrés Bello, con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con el Banco Mundial. Todos estos convenios, como decíamos anteriormente, buscan ayudar a mejorar la calidad de la educación que se imparte y tienen de alguna manera injerencia en la formulación de proyectos a nivel de las instituciones educativas o su acompañamiento, el acompañamiento por parte de estas entidades se centra en algunas situaciones puntuales, por ejemplo, en temas de convivencia institucional, de formulación de proyectos a nivel de las instituciones. De hecho, algunos de ellos buscan, como es el caso del Banco Mundial, que le colabora a Colombia o al Ministerio de Educación Nacional en la formulación de proyectos que sean pertinentes para las comunidades indígenas, proyectos etnoeducativos pertinentes para esas comunidades y que de alguna manera ayuden al mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en esos establecimientos educativos. Y, y esto redunda siempre en la vida o en el quehacer del docente y en las comunidades donde se desempeña. Entonces, son convenios y tratados bastante importantes. Hay muchos, aquí acabamos de mencionar algunos, como es, por ejemplo, el caso de la UNESCO, que apoya al Ministerio de Educación o a Colombia en la ejecución de proyectos en temas como educación ambiental, educación en valores, educación para la paz, competencias ciudadanas, formación docente, alfabetización y muchos otros temas que están relacionados con el desarrollo de la escuela. Por ejemplo, la UNICEF, el cual cooperó por mucho tiempo con el programa de Escuela Nueva y que actualmente sigue buscando como ese punto de cooperación con el Ministerio de Educación en la formulación de algunos proyectos que beneficien a las comunidades. Ok,
Profesora Mariana, muy pertinente su acotación frente a esos convenios y tratados que ha suscrito Colombia en aras pues, de fortalecer el proceso educativo. Yo sigo descendiendo en otra serie de interrogantes y es muy bueno, señor Mariana, decir que en Colombia se logró con participación ciudadana convocar a una constituyente, lo cual derivó en la promulgación de la Constitución Política de 1991. ¿Considera usted, profesora Mariana, que existe evidencia del cumplimiento efectivo de esa Constitución en materia de acceso, cobertura y calidad educativa en todos los niveles? Bueno, vale resaltar que la Constitución política es el fruto de la lucha de diversas fuerzas políticas y de diversos sectores sociales del país, y que esta misma Constitución en su artículo 67 determina que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, que además con ella se busca el acceso al conocimiento, a la tecnología, a todos los bienes y valores de la cultura. También esa misma Constitución define que el Estado, la sociedad y la familia deben ser garantes del proceso educativo y deben permitir el acceso de los niños, los jóvenes y los adolescentes del país a este proceso, y que debería, y digo debería porque vemos pues la situación educativa del país hoy, debería ser obligatoria para todos los niños en edad de 5 a 15 años. Eh, Podemos observar en nuestro país diversas acciones que buscan de alguna manera dar cumplimiento a lo que reza esa Constitución política del 91. Por ejemplo, el tema de la gratuidad de la educación, que lo reglamenta el Ministerio de Educación y que en un principio era solamente efectivo para los estudiantes de la básica, pero luego se extendió hasta la media, intentando de alguna manera garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en estos procesos. También la Constitución política obliga al Estado a formular el plan de desarrollo y de inversiones públicas, y en función de ello o intentando dar cumplimiento a ello está el plan de desarrollo 2018-2022, en el cual hay un apartado sobre educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, pacto por la equidad, y hay toda una oferta desde educación inicial hasta educación superior. Vemos nosotros que se disponen los recursos para intentar garantizar el acceso a la educación de todas las comunidades y de todos los niños. Se formulan los planes y de hecho se hacen ofertas para que los estudiantes al finalizar el ciclo de la media puedan acceder a la educación superior. Tenemos, por ejemplo, Generación Equidad y Generación Excelencia. En algún momento también estuvo Pilo Paga, que son programas que buscan el acceso de todos los estudiantes de la educación, que terminan la educación media, puedan acceder a la educación superior. Ok, compañera Mariana, muy pertinente. En ese ámbito de esta conversación bastante importante en materia educativa, es muy bueno que nosotros podamos reconocer algunos tipos de leyes. Magíster Mariana, ¿conoce usted alguna ley interna que haya incidido en la transformación educativa del país? Sí, sí. Yo creo que después de la Constitución del 91 tenemos la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, que es la Ley General de Educación y que es también producto, porque en Colombia todo debemos lucharlo para conseguirlo, entonces es producto de una lucha del magisterio y sus organizaciones sindicales de ese entonces. Esta ley de alguna manera reglamenta el proceso educativo en Colombia, señala las normas generales para poder prestar el servicio educativo público en nuestro país. Ya sabemos que la educación cumple una función social
y que en la ley 115 se reglamentan. Podemos destacar de esa ley algunos artículos como es el 67, el artículo 67 de la Constitución Política, que dice que la educación se desarrollará atendiendo 13 fines, entre los cuales destaca el pleno desarrollo de la personalidad, el proceso de formación integral, la física, la psíquica, la intelectual, la moral, como servicios básicamente obligatorios que deben estar inmersos dentro del plan de cualquier institución educativa para poder operar. Destacamos también el artículo 142, la conformación del gobierno escolar para poder tomar decisiones acertadas y que de una u otra manera se vea la participación activa de todos los miembros de la institución educativa. Destacamos el artículo 73 que reglamenta los proyectos educativos institucionales o los PEI, que son la carta magna de cualquier institución educativa y que están aterrizados o están fundamentados en lo que dice la Ley General de Educación y la Constitución del 91, pero que también intentan de alguna manera atender particularidades de los contextos y de la población que se atiende en cada institución educativa. Tenemos por allí también la Ley 30 del 92, que reglamenta de alguna manera la educación superior y busca que esta educación se ponga a tono con la apertura económica para el logro de sus objetivos. En resumidas cuentas, con esta ley lo que se busca es el fortalecimiento de los procesos investigativos en todas las instituciones de educación superior. Ok, muchas gracias, profesora Mariana. Otro interrogante. Colombia ha expedido una serie de decretos en materia educativa. Tenemos el 2277, el 1278 y un sinfín de decretos. ¿Considera usted que estos decretos han aportado en algo a la educación en Colombia? Como bien lo decías, hay una serie de decretos que se han expedido buscando de alguna manera reglamentar todo el tema educativo en Colombia. Entre ellos tenemos el decreto 22/7 de 1974, con el cual en un principio se regulaba el acceso a la carrera docente. Como bien sabemos, este decreto está en vía de extinción, como decimos coloquialmente, porque ya ningún maestro puede vincularse a él o puede vincularse a la carrera docente mediante este decreto. Ya quedan de pronto un número mínimo en el docentes vinculados a él. Luego de ese decreto está el decreto 1278 del 2002, que es el decreto que en la actualidad regula el acceso y la permanencia a la carrera docente. Este decreto establece que el ingreso a la carrera docente debe hacerse mediante concurso y que los docentes y los directivos docentes deben ser evaluados de manera periódica para definir su continuidad en el proceso y también para poder ascender o reubicarse en el escalafón docente. Dentro de todo este listado de decretos aparece el decreto 1290 del 2009, por medio del cual se reglamenta la evaluación de aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Este decreto da cierta autonomía a las instituciones educativas para pensar sus procesos de evaluación y los procesos de evaluación de promoción de los estudiantes desde un ámbito formativo, sin alejarse pues de la realidad de todas las leyes expedidas. Está el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, con el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva, un tema bastante importante en nuestro país, con el cual se pretende garantizar el acceso de los estudiantes con algún tipo de discapacidad al proceso educativo y también garantizarles las condiciones de permanencia. Además, no solo a los estudiantes con discapacidad, sino a aquellos que presentan algún tipo de capacidades excepcionales.
Sí, coordinadora Mariana, avanzando en esta serie de interrogantes, nosotros tenemos que la educación en Colombia también ha sufrido algunos acuerdos, ¿sí? Se han suscrito algunos acuerdos para mejorar la calidad en la prestación del servicio y la atención específica a migrantes. Dentro de la legislación interna, ¿usted reconoce algún tipo de acuerdo que permita la atención a inmigrantes para mejorar la prestación del servicio? Sí, de hecho, nuestro país en estos momentos atraviesa una situación y es la atención a bastantes migrantes del país vecino Venezuela. Y hemos tenido que ir de alguna manera reinventando las instituciones educativas para garantizarle a ellos el acceso a la educación. Las primeras ideas para organizar los establecimientos educativos en función de esto surgen de los consejos directivos, en los cuales se plantean cuáles serían aquellos aspectos con los que se debería cumplir para que ese acceso pueda hacerse efectivo. El Ministerio de Educación también ha expedido una serie de circulares, entre ellas tenemos la circular número 16 de abril del 2018 que trata sobre el instructivo para la atención de niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela en los establecimientos educativos de Colombia. Lo anterior se hace para que se haga efectivo el derecho a la educación para estos niños, como un derecho que es universal para todo ser humano y de esta manera ellos puedan continuar con el proceso formativo por fuera de su país. Ok, ya para ir cerrando esta entrevista, surge una última pregunta. ¿Reconoce usted por la legislación colombiana algún reglamento educativo? Claro, y yo creo que en las otras preguntas anteriores hemos hecho mucho énfasis en esto. El mayor reglamento o el reglamento educativo más importante en nuestro país es la Ley General de Educación y que fue reglamentada parcialmente en los aspectos pedagógicos y organizativos mediante decreto 1860 de agosto 3 del 94. Esta ley general en su capítulo 1 trata la prestación del servicio educativo. En su artículo 2, designa los responsables de la educación de los menores, atribuyendo gran responsabilidad al Estado, a las familias, a la sociedad, al Estado como garante del acceso y la permanencia en los procesos educativos de los niños y niñas. También tenemos que la Ley General de Educación en su artículo 5 organiza la educación formal por niveles, ciclos y grados, que es un aspecto bastante importante. La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y grados según algunas definiciones. Tenemos también el artículo 14 que reglamenta el proyecto educativo institucional que, como decíamos anteriormente, es la Carta Magna de las instituciones educativas. Y también el gobierno escolar y la organización institucional en el artículo 18 que trata de la comunidad educativa. Recordemos que es importante que las instituciones educativas tengan un gobierno escolar consolidado para que pueda haber participación desde todos los ámbitos o desde todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa. Entonces, para ello, el gobierno escolar se organiza en diferentes grupos y permite la participación activa de todos ellos. Ok, Magista Mariana, nosotros pues, quedamos muy agradecidos por tu participación, por lo pertinente de tus apreciaciones, muy aterrizado nos parece el contexto jurídico que legisla todo el proceso educativo y entonces muy agradecido y seguro que será de mucha utilidad todo este conocimiento que tú has puesto a disposición de este servidor y que Dios te bendiga y que tengas muy buena noche. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.